muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a David por la invitación y felicidades por el éxito de la reunión. Bueno, en primer lugar, vamos a comentar un poco la epidemiología de las infecciones en los anillos. La epidemiología es muy variable y tenemos entre el 0 y el 5% de los anillos que se ponen, depende un poquito de las series. A los extremos van las series más cortas, que son las que obtienen los datos más extremos, pero en las series más largas estamos entre 0,1, 1, 2%, que es un porcentaje que recuerda un poco a los que teníamos antes con las cataratas antes de comenzar con la cefuroxima. Respecto a las causas y cuáles son los patógenos principales, la serie más larga es esta que veis aquí de Hofling-Lima, que ha publicado 8 casos. Estamos ante una patología rara, entre que anillos no se ponen muchos y que es una patología rara, pues prácticamente todo lo que está publicado son cosas muy limitadas, son casos clínicos de 1 o 2 casos, pero la proporción que se ve cuando revisas toda la bibliografía es el artículo de Hofling-Lima. Realmente, más o menos la mitad de lo que he publicado son cocos gram positivos y el resto se reparte entre hongos, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. Y hay que tener en cuenta que un tercio de los casos, los cultivos terminan siendo negativos. Toda la gente que ha publicado alguna de estas infecciones pues busca un factor de riesgo en el caso que ha tenido y lo publica, ¿no? Y he publicado todo eso, desde que eran pacientes que habían utilizado lentes de contacto, que si se habían frotado, que si eran diabéticos, que si la herida estaba dehiscente, que si había un lagoftalmos. En la serie de Hofling-Lima, de los 8 casos, 7 eran con anillos de Ferrara en queratoconos y con implante manual. Y ella planteó que eso era un factor de riesgo. Lo que pasa es que en Brasil prácticamente todos los casos se ponen así, con lo cual tampoco se puede sacar una conclusión de ello. Respecto a las teorías patogénicas, la primera que se plantea es la misma de las infecciones en las queratotomías arcuatas y en la queratotomía radial, que es la que hablaba de que al hacer incisiones perpendiculares se introducía epitelio al fondo de la incisión y se quedaban quistes epiteliales que al proliferar hacia arriba dejaban bocas abiertas, ¿no? También sí se ha asociado a la presencia, cuando el anillo a veces hace una especie de reflujo al cabo de unos días y se coloca debajo de la incisión, parece que genera un pequeño melting en la incisión, que es el que termina haciendo que la incisión se abra y pueda infectarse. El inicio está descrito entre 2 y 22 meses después del implante y más de la tercera parte de los casos debutan después de 2 meses. O sea, que no tenemos que pensar que hemos operado y se nos va a infectar. O sea, las infecciones pueden venir mucho más tarde. En la clínica, pues este es un caso que he tenido, que si veis, bueno, no se ve muy bien porque está un poco oscura. En la foto de la izquierda es como empiezan con un infiltrado alrededor del anillo, que es un infiltrado blanquecino, que poco a poco va aumentando. La foto de la derecha es de 3 días después y ya veis que ese infiltrado va avanzando a lo largo del recorrido. Este era un anillo que había refluido hacia la incisión y el debut de la queratitis fue a las 3 semanas. Este es un caso de la doctora Boto en el que se ve exactamente esto mismo, pero más evolucionado. Se ve cómo esa infiltración que veíamos antes ahora es más amplia y llega a coger el anillo prácticamente completo. ¿Vale? Este es un caso del doctor Zarek en el cual, una vez retiró el anillo, el problema es que si la infección es muy severa puede llegar a producir un melting de donde estaba el surco. Y este otro caso de la doctora Valdés de Puerta de Hierro, este caso sí es un caso peculiar porque es una infección sobre la desepitelización que se produce en el posoperatorio. Entonces, lo que produce es una queratitis superficial sobre la desepitelización, que a su vez esa infección es la que termina trasladándose dentro del canal. El diagnóstico por cultivo, podemos hacer un cultivo del exudado conjuntival para saber que tenemos ahí un raspado de la incisión, pero lo más importante es cultivar el segmento. El problema es que prácticamente la mitad de los segmentos que cultivamos sale negativo. Entonces es muy importante, cuando se abre con el laboratorio en los hospitales que lo tengáis, es que le hagan una sonicación. Una sonicación es el tratar con ultrasonidos el anillo para romper el biofilm que tiene alrededor y que es el que atrapa las bacterias y que hace que no crezcan. Diagnóstico diferencial, pues hay unas queratitis estériles, esta está descrita del doctor McAllister de Moorfields, en las cuales este caso concreto, que era una blefaroconjuntivitis que tiene en una enfermedad atópica, que lo describe, que lo curó solamente quitando el anillo y tratando con corticoides, con lo cual, digamos que interpretó que se trataba de una enfermedad estéril. Yo tengo 2 casos de infiltraciones meltings de la incisión que respondieron bien a corticoides sin utilizar antibióticos. Entonces, por eso a veces resulta un poco difícil cuando empieza la infección en la zona más próxima al anillo el pensar si estamos ante una infiltración estéril o realmente ante una infección. Bueno, la profilaxis.
¿Qué profilaxis podemos tener? Pues según las teorías patogénicas, si realmente es un problema de la herida, pues lo primero es tratar de manipular lo mínimo la herida y suturarla. Realmente al principio yo no la suturaba nunca y cada vez la suturo más. No me gusta que ver el borde ligeramente dehiscente y ya trato de suturarlos, ¿vale? Y la segunda sería la utilización de la cefuroxima. Tenemos unos porcentajes parecidos a las cataratas antes del inicio de la cefuroxima, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo con los anillos, ¿no? Pues podemos, como habéis visto en el vídeo, podemos utilizar la cefuroxima dentro del canal al terminar la intervención. Lo que pasa es que no hay evidencia respecto a esto ni está puesto realmente qué resultados hay, ¿no? El tratamiento. Una vez hemos decidido que tenemos una infección, pues hay que retirar el segmento para mandarlo a cultivar. Y una vez sacado el segmento, aprovechamos que estamos ya dentro del quirófano y le metemos el antibiótico intracanalar. Después tenemos que seguir un tratamiento con antibióticos reforzados, exactamente pensando según la causa posible con antibióticos reforzados, ¿eh? En principio empíricos y luego si tenemos el resultado del cultivo, pues utilizar el resultado del cultivo. En casos extremos, como un caso que muestro ahí del doctor García de Oteiza y el doctor Álvarez de Toledo, tienen publicado un caso con extremada mala evolución que al final es necesario terminar en una queratoplastia en caliente, que es en lo que a veces tendría que ser necesario terminar. Muy bien, pues muchas gracias.